tarde, Sevilla, seguimos otro poquito más compartiendo de la palabra del Señor. Queremos dar este mensaje de la cruz, este mensaje de salvación, de reconciliación para con Dios, y queremos leer un texto en el Evangelio de Juan, capítulo 12, el versículo 23. Bueno, voy a empezar desde el 20. Dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la ha de guardar para morirá. Si viere allí también, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, y había oído la voz, decía que había sido un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Tenemos este texto del Evangelio. Tenemos este texto en la fiesta de los tabernáculos, una fiesta que conmemoraba la salida de Israel de Egipto y el caminar por el desierto, y cómo la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche guiaba al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y vemos que hay unos griegos entre los que habían subido a esta fiesta, unos, llamémoslos, gentiles, que habían sido convertidos al judaísmo y habían venido a Jerusalén a adorar en la fiesta de los tabernáculos. Estos se acercan a Felipe, uno de los apóstoles, que era de Betsaida de Galilea, y le ruegan: queremos ver a Jesús. Porque han oído lo que Jesús está haciendo, porque han oído lo que Jesús está contando, las cosas que está diciendo, cómo Él está trayendo juicio sobre las autoridades judías, los religiosos de su tiempo. Está trayendo juicio y está trayendo milagros, está trayendo enormes milagros para que la gente vea, la gente pueda ver: este es el Mesías, este es el Cristo, este es el que estaba profetizado de Él. Este que dice: yo soy
verdaderamente es el yo soy, es Dios. Todos los milagros de Jesús solo tienen un único propósito: confirmar que Él es Dios, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías profetizado. Y estos griegos le dicen a Felipe: queremos ver a Jesús, hemos visto lo que hace, hemos oído lo que hace, sabemos quién es, queremos verle. Entonces Felipe se lo dice a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dicen a Jesús, y Jesús da una poderosa enseñanza acerca de su muerte, anuncia su muerte. Él dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor Jesús, a lo largo de los evangelios, hace muchas parábolas y similitudes con cosas que podríamos encontrar en la agricultura, en la ganadería, en el campo. Estamos en una ciudad, pero aún así siguen habiendo algunos huertos urbanos donde vemos algunos cultivos. Pues este Señor Jesucristo hace una de estas analogías de la agricultura. Dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, queda aislado. Pero si muere, va a llevar mucho fruto. Si no cae en la tierra y no muere, el grano de trigo no va a dar fruto ninguno. ¿Cómo es que salen algunos de los árboles de esta tierra, de las frutas de esta tierra? ¿Cómo es que sale el tomate de los palacios? ¿Cómo crece el tomate de los palacios? ¿Cómo crecen los pimientos? ¿Cómo crecen Sevilla, ciudad de naranjos? ¿Cómo crecen los naranjos? Cae una naranja, se esparce en la tierra y las semillas de la naranja mueren y dan paso a un nuevo árbol. Lo mismo con los tomates, lo mismo con los pimientos y con cualquier fruta que se te ocurra. La fruta cae al suelo, es destruida, esparcida, y esa semilla muere y después nace un árbol. Pues así tenía que ser con el Hijo del Hombre, que debía de morir para dar fruto. Este fruto del Hijo del Hombre, es así, Él lo dijo: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la ha de guardar, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Lo que Jesús está enseñando es: ¿quieres alcanzar esta vida eterna venidera? ¿Lo quieres? Haz de servir al Señor, haz de aborrecer tu vida. Tu vida no vale nada. El valor que tiene tu vida en esta tierra, si tienes al Señor Jesucristo, es la sangre que Él derramó en el Calvario. Si no lo tienes, el valor de tu vida es toda la ira que vas a recibir en el juicio del gran trono blanco de parte de Dios. Toda la ira de Dios es lo que va a valer tu vida. Será sobre ti, será sobre Cristo, pero una de las dos es, si el grano no cae a tierra y muere, no va a dar fruto. Si tu vieja vida, si tu vieja naturaleza no muere, si tu corazón de piedra no es removido y cambiado por uno de carne, no vas a dar fruto.
Si no mueres a tu vieja naturaleza, no vas a dar fruto. Y el fruto de morir a tu vieja naturaleza, el fruto de cambiar tu corazón de piedra por uno de carne, el fruto de que el Santo Espíritu de Dios venga a morar a tu vida, en la vida eterna en el cielo. Si el grano no cae en tierra y muere, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Y Jesús está aquí anunciando su muerte. Jesús no es un superhombre, un ser tan magnífico y poderoso que suprimió sus emociones en lo absoluto. Por eso es que Él dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Para esto he llegado a esta hora. Jesús es tan ser humano como tú y como yo. Jesús sufrió y sufrirá las mismas tentaciones que hemos podido sufrir nosotros. Mas, sin embargo, Él dice, podría pedirle al Padre que me salve, y mi Padre, por cuanto yo le he servido, me iba a salvar, no iba a tener que ir a la cruz. Mas ¿qué pasa? Para ir a la cruz he venido, para ir a la cruz, para eso he llegado hasta ahora. Y Jesús es tan perfecto cumpliendo la voluntad del Padre que dice, sé que debo de morir. Por tanto, Padre, glorifica tu nombre. Padre, sé exaltado tú con mi muerte, oh Padre, con la muerte de Jesús en el Calvario, sé tú exaltado, sé tú exaltado. Entonces vino una voz del cielo. ¿Cuál era esa voz? No sé si sería la voz del Padre o la del Espíritu Santo. Sinceramente, ahora mismo no puedo decir cuál de las dos era. Posiblemente por la frase anterior sea la voz del Padre, pues esta voz del cielo dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Pues para esto he llegado hasta ahora. Para morir Jesús había llegado a ese momento, a esa última fiesta de los tabernáculos, para morir, para anunciar que debía de morir, pidiendo que el Padre fuese glorificado, pidiendo que el Padre se llevase todo el crédito de haber entregado a su Hijo por los pecados de la humanidad y de que el Hijo, cumpliendo su voluntad, fuese entregado en esa cruz del Calvario. Por eso es que el Padre dice, he glorificado mi nombre y lo voy a glorificar otra vez. ¿Cuándo volverá a glorificar el Padre su nombre? La siguiente vez que el Padre va a glorificar su nombre, esa siguiente vez, y no hay vez mayor para dar la gloria a Dios, para que el Padre sea totalmente glorificado, que en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El Padre glorificó su nombre en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, y el Padre glorificará su nombre en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y esta multitud que estaba allí, que había oído la voz, decía, habrá sido un trueno. Otros decían, Hola. un ángel. Sí. Sí, está bien. Seguimos. Jesús anuncia su muerte. Con su muerte está pidiendo, Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre le responde, de hecho, lo estoy glorificando con que tú vayas a la cruz, con que tú estés muriendo por los pecados de la humanidad. Y lo voy a volver a glorificar, lo voy a volver a glorificar. Y entendemos que lo va a volver a glorificar y
de la mayor manera posible cuando Jesús sea resucitado de entre los muertos al tercer día, después de haber muerto, resucitando, mas no reviviendo. Y hay una minúscula diferencia entre los dos términos. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Sarepta, Lázaro, esta mujer a la que Pedro devolvió de entre los muertos en el nombre de Jesús, todos ellos volvieron a vivir, mas después de un tiempo tuvieron que morir. Pero Jesús había glorificado al Padre, cumpliendo su voluntad, yendo a la cruz, y lo volvería a glorificar, cumpliendo las profecías, volviendo de la vida, pero no volviendo a morir. Es la diferencia con estos 4 personajes de las Escrituras, que Jesús volvió a la vida y nunca más tuvo que volver a morir. Él vive y vive para siempre. Amén. Así es que Él glorificó por segunda vez, otra vez, el nombre del Padre, el nombre de Dios. Y la multitud decía, bueno, quizás es un trueno, otros, quizás es un ángel. ¿Mas qué dice Jesús? Esta voz no es un ángel, un trueno, no está viniendo porque yo lo quiero, sino por causa de todos los que estáis aquí, para que seáis reprendidos, para que recibáis juicio de este mundo, para que el príncipe de este mundo sea echado fuera, y para que si yo fuese levantado de la tierra, a todos mis hijos voy a traer hacia mí mismo. Es lo que Dios está haciendo en este tiempo de gracia, trayendo juicio, trayendo condenación al que escucha el mensaje de la cruz y no quiere oír, al que escucha el mensaje de la cruz y no quiere arrepentirse y creer en el Evangelio, Él está trayendo juicio. Mas para el que sí cree, mas para el que sí se arrepiente, Dios te dice, te voy a traer hacia mí. No vas a tener escapatoria. Vas a venir hacia mí, aunque a tu carne no le guste. Es más, dice esta historia del Evangelio, y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir, siendo levantado y muriendo. ¿Cómo alguien es levantado y muerto? Pues el mismo capítulo 3 del Evangelio de Juan nos explica cómo es que iba a morir el Hijo de Dios. Juan 3:14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La manera en la que Jesús estaba anunciando que iba a morir, la manera en la que Jesús iba a morir era siendo levantado, clavado en una cruz de pies y manos. Esa es la manera en la que el Hijo de Dios glorificaba a su Padre y lo glorificaría cuando fuese resucitado, trayendo juicio para los pecadores que no se quieren arrepentir de sus pecados, que no quieren creer en esta crucifixión y en esta resurrección como hechos verdaderos y como la única opción para obtener la vida eterna, pero trayendo salvación, redención, la paz de Dios a todos aquellos que, viendo su pecado en la ley, se arrepienten, se vuelven a Jesús. Él decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Mas qué es lo que le respondió la gente? Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Los religiosos de su época, los
los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, creían que el Mesías, que el Cristo que iba a venir, sería un rey, un gran caudillo militar que los iba a liberar del yugo de Roma. Mas la palabra de Dios, en montones de pasajes, habla de cómo este Hijo del Hombre iba a morir. Tenemos a Zacarías diciendo que entraría a Jerusalén en un pollino de asna y que alguien lo iba a traicionar, lo iba a entregar con 30 monedas de plata. Tenemos al rey David en el Salmo 22 diciendo que él iba a ser colgado con clavos de pies y manos, que sus huesos no iban a ser quebrados, que iban a echar suerte sobre sus vestidos. ¿Cómo es que estos religiosos judíos no entendían quién era el Mesías, quién era el Cristo, cómo había de venir, cómo había de morir? Muy sencillo. Dice el Evangelio de Lucas que estos mismos intérpretes de la ley, estos mismos religiosos, teniendo la ley, teniendo la palabra de Dios, cerraban y no dejaban que nadie entrase. Cerraban y no dejaban que nadie leyese la ley, que nadie entendiese quién sería el Cristo, cómo habría de venir, cómo habría de vivir su vida, cómo habría de morir. Hoy en día es igual. Tantas y tantas religiones hoy en día cerrando la palabra de Dios, predicando de sus propias tradiciones, hablando: vente a mi iglesia, cumple mis ritos, cumple mis ceremonias, cumple mis tradiciones y te vas al cielo. Mas la palabra de Dios te dice: desechad al viejo hombre, haced morir en vosotros la carne. La palabra de Dios expresa en la carta a los Hebreos, capítulo 6: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este texto del libro de los Hebreos lo que está enseñando es: si Dios te ha salvado, si Dios te ha reconciliado con Él, no te vuelvas a las religiones, no te vuelvas a esas cisternas rotas que no retienen el agua. Ven a beber del agua de la vida, ven a beber de la peña de Oreb, de esa roca de salvación, de ese fundamento sólido, de esa roca firme que construye, es la piedra del ángulo que construye el camino hacia el cielo. Estos religiosos judíos parece que tanto que habían predicado de sus propias tradiciones de hombres, no entendían quién era el Cristo, cómo había de venir, cómo había de morir. Mas entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Tenían la luz verdadera, esta luz del mundo, es la luz de la vida para los hombres, al Señor Jesucristo delante, y no lo reconocían como a Dios, no lo reconocían como al Mesías, no lo reconocían como al Cristo. Cuán ciertas son estas palabras del mismo apóstol Juan cuando dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron.
Él dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y esto me recuerda a otro texto de la palabra de Dios que dice que por la muerte de Jesucristo hemos sido hechos hijos de adopción, de manera que nuestro espíritu clama a una sola voz, Abba Padre. Amén. Abba Padre, clamando a una sola voz a Dios, Abba Padre. Él es nuestro Padre, nos ha hecho partícipes, coherederos del cielo, con la muerte de Jesucristo de entre los muertos. Pero nos lo ha hecho a todos aquellos que sabemos reconocer cuál es la luz verdadera, quién es el Cristo, quién es el Mesías profetizado, a todos aquellos que somos como el grano que cae a la tierra y muere, aquellos que hacemos morir en nosotros nuestra carne, nuestras pasiones desordenadas, aquellos que viendo nuestra alma en el espejo de la ley, vemos nuestra culpabilidad y nos volvemos de nuestros pecados, arrepintiéndonos y doblando nuestras rodillas en humildad sincera y en un arrepentimiento sincero hacia Dios, nuestro Creador. Por eso en esta tarde, sé como este grano de trigo que cae en la tierra, muere y después da mucho fruto. Arrepiéntete de tu pecado, es decir, muere, cae en la tierra, es decir, dobla tu rodilla ante el Cristo, ante el Rey, creyendo que Él murió por ti en esa cruz. Lo estaba anunciando a sus discípulos y a los intérpretes de la ley, a los religiosos de su época, en este texto del Evangelio. Estaba anunciando su muerte. Cree que es verdad todas estas palabras de Jesús. Cree que Él murió, que resucitó. Él es el único que ha pisado esta tierra en resucitar, no en revivir, sino en vivir para nunca morir. Él es el único que vivió, murió y volvió a vivir para nunca volver a morir. Él fue crucificado en esa cruz del Calvario, derramó su sangre por las laderas del monte, fue sepultado y al tercer día resucitó. De manera que en esta tarde, si te arrepientes de tu pecado, te vuelves genuinamente hacia Dios, creyendo con toda tu alma en esa crucifixión, en esa resurrección, serás llamado hijo de luz, coheredero del cielo para con Dios. Recibirás el espíritu de adopción que aún aclama, Abba Padre, Abba Padre. Podrás recibir el cielo y la vida eterna que nadie merece, para darle a Dios toda la gloria y la honra que Él merece. A Él sea la gloria.